Recursos energéticos. 1. Energía hidráulica. 2. Energía solar. 3. Energía eólica. 4. Energía geotérmica. 5. Energía nuclear. 6. Energía biomasa. 1. Energía hidráulica. La energía hidráulica es una energía renovable que se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura. La energía potencial, durante la caída, se convierte en cinética. Ha sido utilizada durante mucho tiempo para moler trigo, pero fue con la revolución industrial, y especialmente a partir del siglo XIX, cuando comenzó a tener gran importancia con la aparición de las ruedas hidráulicas para la producción de energía eléctrica. Histograma de un río. Para poder implementar una hidroeléctrica es necesario un histograma de 5 años. Estrictamente, es el gráfico que muestra la variación del caudal de un río con el tiempo en meses. Las turbinas pueden ser de varios tipos, según los tipos de centrales. Turbinas de acción, aprovechan la presión dinámica debido a la acción del agua. Turbinas de reacción, aprovecha además la presión estática porque funciona en compartimiento cerrado, presión mayor, presión atmosférica, sistema Francis, salto más reducido y mayor caudal. Turbina Pelton, grandes saltos o cambios en el caudales pequeños. La potencia es igual al peso específico del agua por el caudal, por la altura. Saltos, altos mayor a 100 metros, media igual a 10 metros, baja menor a 10 metros. Energía termoeléctrica. Departamento de La Paz. 2 termoeléctrica genera 69 megavatios. Departamento de Cochabamba. 6 termoeléctricas, genera 417 megavatios. Departamento de Santa Cruz. 3 termoeléctrica, genera 381 megavatios. Departamento de Potosí. 1 termoeléctrica, genera 13 megavatios. Departamento de Beni. 2 termoeléctrica, genera 36 megavatios. Departamento de Tarija. 1 termoeléctrica, genera 160 megavatios. Análisis energético para La Paz. Hidroeléctrica. 298 megavatios. Termoeléctrico. 69 megavatios. Potencia hidroeléctrica de las cuencas de Boliviano. Cuenca Amazonas 340.210 megavatios. Cuenca Plata 5.530 megavatios. Cuenca Altiplano 290 megavatios. 2. Energía solar. Definición. La energía solar es la energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol. La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por medio de captadores que mediante diferentes tecnologías como helióstatos o colectores térmicos, pueden transformarla en energía eléctrica o térmica. Ecuación de fusión atómica. Energía de fusión nuclear continua. La Tierra intersecta 1,73 por 10 a la 14 kilowatts. Bolivia tiene 2/3 partes de radiación solar, la mayor intensidad solar es 5,4 kWh por metro cuadrado día. La insolación promedio es de 7 horas sol por día. Constante solar 1366 watts por metro cuadrado. Son suficientes para cubrir las necesidades energéticas. Crecimiento de energía solar por año es de 1,5 por 10 a la 18 kWh por hora. El consumo mundial de energía solar 7 por 10 a la 13 kWh por hora. Solsticio y equinoccio. Solsticio, punto de culminación en la trayectoria del Sol. Son los momentos del año en los que el Sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo, y la duración del día o de la noche son las máximas del año, respectivamente. Astronómicamente, los solsticios son los momentos en los que el Sol alcanza la máxima declinación norte, más 23 grados 27 minutos, o sur, menos 23 grados 27 minutos, con respecto al ecuador terrestre.
Equinoccio, el día tiene la misma duración que la noche y coincide con la línea del ecuador. Celdas fotovoltaicas. Formadas por láminas de silicio. El silicio es lo que se conoce como un semiconductor. Este elemento químico se encuentra en todo el mundo bajo la forma de arena, que es dióxido de silicio, también llamado cuarcita. Estructura de una celda solar. Las celdas solares de silicio pueden ser de tipo monocristalinas, policristalinas o amorfas. La diferencia entre ellas radica en la forma como los átomos de silicio están dispuestos, es decir, en la estructura cristalina. Existe, además, una diferencia en la eficiencia. Por eficiencia se entiende el porcentaje de luz solar que es transformado en electricidad. Las celdas solares de silicio monocristalino y policristalino tienen casi el mismo y más alto nivel de eficiencia con respecto a las de silicio amorfo. 3. Energía eólica. Provenientes de los vientos, lugar de alta presión a las de baja presión. Moviliza cantidades enormes de aire ocasionando vientos. También por acción de la gravedad, a mayor gravedad mayor masa de aire. Rotación de la Tierra, rozamiento con la superficie terrestre. Se lo puede estudiar desde 2 puntos. 1. Movimiento planetario de la zona ecuatorial a los polos. A. Circulan por todo el planeta. B. Mantienen su dirección durante todo el año. C. Son los alisios, contralisios y circumpolares. A. Vientos alisios. Soplan desde los trópicos hacia el ecuador. En el hemisferio sur son vientos del sudeste y en el hemisferio norte sin vientos del nordeste. B. Contralisios. Soplan desde los trópicos, altas tropicales, hacia los círculos polares, bajas circumpolares. C. Circumpolares. Soplan desde los polos geográficos hacia los círculos polares. Soplan en la misma dirección que los alisios. 2. Vientos continentales o locales. La diferencia de temperatura genera diferencial de capacidad calorífica. Son periódicos o estacionales. Invierten su dirección con el paso de días y noches o con la sucesión de las estaciones. Son las brisas, los ciclones, anticiclones y monzones. A. Brisas. Son vientos que cambian de dirección entre el día y la noche. Pueden ser oceánicas y continentales. Las brisas oceánicas se producen en las costas de todo el mundo. Pueden ser, la brisa de mar o virazón, sopla en las mañanas del mar al continente. Durante el día la tierra se calienta con más rapidez que el mar y el aire situado sobre la tierra se eleva. Su lugar es ocupado por aire más frío del mar, creando una brisa de mar, y de noche la tierra se enfría rápidamente mientras que el agua conserva el calor, y la brisa de tierra o terral, sopla en las noches del continente al mar. Las brisas continentales soplan en las regiones alejadas de los mares. Pueden ser, la brisa de valle o vientos anabáticos, sopla en el día desde el valle hacia la parte alta de la montaña. Y la brisa de montaña o vientos catabáticos, sopla en las noches desde la parte alta de la montaña hacia el valle provocando heladas que causan daño al agro. Partes del aerogenerador. La góndola. Contiene los componentes clave del aerogenerador, incluyendo el multiplicador y el generador eléctrico. Las palas del rotor. Capturan el viento, transmiten su potencia hacia el bujé 40 a 50 metros. El bujé. El bujé del rotor está acoplado al eje de baja velocidad del aerogenerador. El eje de baja velocidad conecta el bujé del rotor al multiplicador. El multiplicador tiene a su izquierda el eje de baja velocidad. Permite que el eje de alta velocidad que está a su derecha gire 50 veces más rápido que el eje de baja velocidad. El eje de alta velocidad gira aproximadamente a 1500 revoluciones por minuto, lo que permite el funcionamiento del generador eléctrico. El generador eléctrico suele ser un generador asíncrono de inducción. El controlador electrónico es un ordenador que continuamente monitoriza las condiciones del aerogenerador y que controla el mecanismo de orientación. La unidad de refrigeración contiene un ventilador eléctrico utilizado para enfriar el generador eléctrico. Además contiene una unidad refrigerante por aceite empleada para enfriar el aceite del multiplicador. Algunas turbinas tienen generadores refrigerados por agua. La torre soporta la góndola y el rotor. Tendrá una torre de 40 a 60 metros.
Las torres pueden ser bien torres tubulares o torres de celosía. El mecanismo de orientación está activado por el controlador electrónico, que vigila la dirección del viento utilizando la veleta. El anemómetro y la veleta. Las señales de la veleta son utilizadas por el controlador electrónico para girar el aerogenerador en contra del viento, utilizando el mecanismo de orientación. Primera planta de energía eólica en Bolivia. En el poblado rural de Collpana, en el departamento de Cochabamba, a más de 500 kilómetros al este de La Paz. La planta eólica, que generará 3 megavatios por hora, beneficiará a 24.000 personas, principalmente campesinos pobres de la región que se dedican a la agricultura. La puesta en marcha de esta planta lleva la cobertura de energía eléctrica en Bolivia al 81%, según el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa. La producción de energía eléctrica se sumará al Sistema Interconectado Nacional, SIN, cuya producción total es de 7.660 gigawatts por hora, de acuerdo a informe previo del Ministerio de Energía e Hidrocarburos. La producción de energía eléctrica en Bolivia es por termoeléctricas, 69%, e hidroeléctricas, 31%. El presidente Evo Morales explicó que si bien la generación de energía de este origen es pequeña, los planes oficiales son duplicar la potencia de la planta. Los técnicos de Hidrochina manejarán por 2 años la planta piloto, para luego transferirla a la estatal Empresa Nacional de Electricidad, ENDE. El ministro reveló que su área está haciendo mediciones de aire en varias partes del país para que una vez que hayamos concluido con esas mediciones se puedan incorporar nuevos parques eólicos. Hidrochina también se adjudicó el estudio para la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Rositas, en el departamento de los Llanos de Santa Cruz, que produciría al menos 600 megavatios por hora. El costo de este proyecto superaría los $600 millones, según estimaciones oficiales preliminares. 4. Energía geotérmica. Energía que se aprovecha de la Tierra, elevada presión que existe en el núcleo. La energía geotérmica es la energía que la Tierra transmite desde sus capas internas hasta la parte más externa de la corteza terrestre. La temperatura de la Tierra se va incrementando a un ritmo de 100 metros. El suelo permanentemente recibe el calor, por tanto la energía geotérmica es una energía limpia, renovable e inagotable. La manifestación de esta energía se produce de forma natural en numerosas partes del planeta en forma de géiseres, fumarolas, fuentes termales e incluso volcanes. Se encuentra en el interior de la Tierra en forma de calor a consecuencia de la desintegración de elementos radiactivos. Calor producido por la formación de la Tierra se manifiesta por géiseres, volcanes y fisuras de gas en la Tierra. El flujo de producción de energía es constante a lo largo del año. Núcleo externo. Material fundido gran conductor de la electricidad. Los fenómenos asociados a la rotación. Surge el campo magnético, temperatura 2000-3000 grados centígrados. Manto inferior compuestos por silicato T = 200-2000 grados centígrados. Fuente magmas hierro aluminio calcio. Manto superior, olidina piroxeno silicato refractario cristalino 400 kilómetros, T 300-500 grados centígrados. Corteza, silicato, placas continentales, placas oceánicas, coloración rojiza por la oxidación con la atmósfera. Importancia: las gradientes térmicas en la corteza terrestre. El gradiente. Gradientes igual 3 grados centígrados por 100 metros de profundidad. Gradientes igual 2,5 grados centígrados por 100 metros de profundidad. Gradiente normal. Gradientes 5 grados centígrados por 100 metros de profundidad. Anormal. Frente térmica. Zonas calientes. Manifestaciones hidrotermales. Fumarolas. Altos vapores y gases. Temperatura igual 500 grados centígrados. Volcanes. Mayores vapores. Temperatura igual 200 grados centígrados y un poco de gas. Dióxido de carbono, ácido sulfúrico, hidrógeno. Geyser. Bota agua y vapor. Temperatura 70-100 grados centígrados. Gran cantidad de sales en aducción. Valen en forma de tapa. No hay existencia de olores. Estructura de un reservorio geotérmico.
Fuente de calor, proveniente de un magma 300-700 grados centígrados, 10 kilómetros de profundidad transmite su calor a las rocas. Debe existir recarga de agua. Recarga de agua, hasta las rocas porosas permeables formando flujo de agua continua. Receptor. Volumen de las rocas que puede calentar. Cubierta impermeable, formados por rocas arcillosas como las sales de los fluidos, impidiendo que escapen. Tipos de recursos geotérmicos en base al contenido de energía. Baja entalpia, temperatura menores a 90 grados centígrados. Uso para calefacción. Es aprovechable en zonas más amplias que las anteriores. Por ejemplo, en todas las cuencas sedimentarias. Es debido al gradiente geotérmico. Los fluidos están a temperaturas de 50 a 90 grados centígrados. Media entalpia, temperatura entre 90-150 grados centígrados formado por vapor. Uso en pequeñas y medianas centrales eléctricas, es aquella en que los fluidos de los acuíferos están a temperaturas menos elevadas, normalmente entre 90 y 150 grados centígrados. La conversión vapor-electricidad se realiza con un rendimiento menor y debe explotarse por medio de un fluido volátil. El mejor aprovechamiento de este calor podría destinarse para uso de calefacción y en refrigeración. Alta entalpia, de 150 a 400 grados centígrados formado por vapor. Uso en grandes centrales eléctricas, esto existe en las zonas activas de la corteza. Se produce vapor en la superficie y mediante una turbina, genera electricidad. Para la explotación se realiza en base en estudios geológicos, geofísicos, geoquímicos. Estructura geofísica, determinar los parámetros físicos del reservorio, determinar la conductividad eléctrica, análisis de la densidad, susceptibilidad magnética. Características de conductividad de rocas impermeables. Caliza. 2,5, 3,5 watts por metro, Kelvin. Arenisca. 2,5, 3,5 watts por metro, Kelvin. Arcilla. 1, 2 watts por metro, Kelvin. Desintegración atómica que ocurren en el centro de la Tierra hacen que exista transferencia de energía. El gradiente térmico aumenta a medida que se acerca al centro. Centrales geotermales, manejo de agua caliente, manejo para calefacción domiciliaria o industrial. Con gran cantidad de sales. El vapor de agua en extraer la energía eléctrica. Tipos de centrales geotérmicos. En las plantas a vapor seco se toma el vapor de las fracturas en el suelo y se pasa directamente por una turbina, para mover un generador. En las plantas flash se obtiene agua muy caliente, generalmente a más de 200 grados centígrados, y se separa la fase vapor en separadores vapor/agua, y se mueve una turbina con el vapor. En las plantas binarias, el agua caliente fluye a través de intercambiadores de calor, haciendo hervir un fluido orgánico que luego hace girar la turbina. El vapor condensado y el fluido remanente geotérmico de los tres tipos de plantas se vuelve a inyectar en la roca caliente para hacer más vapor. 5. Energía nuclear. Definición. Se entiende por energía nuclear, como la energía obtenida del núcleo de los átomos, aprovechar la energía producidas por reacciones nucleares controladas. La química nuclear comienza con el descubrimiento de la radiactividad por Henri Becquerel, en 1896. Para comprender todo lo que lleva consigo la energía nuclear, es necesario estudiar el comportamiento del átomo, y sobre todo, el de los elementos que hacen posible la obtención de dicha energía. La fisión nuclear. Fisión es una reacción nuclear, lo que significa que tiene lugar en el núcleo del átomo. La fisión ocurre cuando un núcleo se divide en dos o más núcleos pequeños, más algunos subproductos. Romper o quebrar el núcleo. Uranio 235 bombardeo con neutrones. Moderados son actos cuando son de bajo peso atómico. Proceso. Una central nuclear se divide en 4 partes. El reactor en el que se produce la fisión. El generador de vapor. La turbina que produce electricidad. El condensador en el cual se enfría el vapor, convirtiéndolo en agua líquida. La reacción nuclear tiene lugar en el reactor, en él están las agrupaciones de varillas de combustible intercaladas con unas decenas de barras de control que están hechas de un material que absorbe los neutrones. Introduciendo estas barras de control más o menos se controla el ritmo de la fisión nuclear ajustándolo a las necesidades de generación de electricidad.
En las centrales nucleares habituales hay un circuito primario de agua en el que ésta se calienta por la fisión del uranio. Este circuito forma un sistema cerrado en el que el agua circula bajo presión, para que permanezca líquida a pesar de que la temperatura que alcanza es de 1. Con el agua del circuito primario se calienta otro circuito de agua, llamado secundario. El agua de este circuito secundario se transforma en vapor a presión que es conducido a una turbina. El giro de la turbina mueve a un generador que es el que produce la corriente eléctrica. Niveles del uranio. Dependiendo de la composición del uranio, se puede clasificar en uranio altamente enriquecido, cualquier uranio que supere el 20% de uranio U-235. Las armas nucleares utilizan uranio con más de un 85% de U-235 y los submarinos nucleares utilizan uranio con más de un 50%. Uranio mediana y ligeramente enriquecido, es el que tiene una concentración menor al 20%. Uranio ligeramente enriquecido, el que tiene una concentración de entre el 0,9% y el 2%. Componentes de un reactor nuclear. Blindaje. Es la parte del reactor encargada de mantener dentro de él las radiaciones producidas por el proceso de fisión o fusión. Los materiales utilizados son agua, plomo u hormigón. Combustible. Es el material fisionable encargado de producir calor en el reactor para el proceso de generación eléctrica. El combustible más empleado como fuente de energía nuclear es uranio, plutonio, óxido de uranio. Estos elementos químicos son recursos no renovables. Elementos de control. En la mayoría de reactores son barras encargadas de reducir la cantidad de neutrones libres para evitar sobrecalentamiento en el reactor. Moderador. Es el encargo de disminuir la velocidad de los neutrones producidos en la fisión, para continuar la interacción con otros átomos y seguir la reacción en cadena. Los elementos utilizados como moderadores son helio, agua, sodio metálico, grafito y agua pesada, molécula formada de la unión de deuterio con oxígeno. Refrigerante. Es el encargado de disipar el calor en exceso producido por el combustible para evitar temperaturas que puedan afectar el buen funcionamiento del reactor. Como refrigerante se pueden utilizar los siguientes elementos: sodio metálico, agua, agua pesada, helio, anhídrido carbónico. Reflector. Es un elemento que disminuye la fuga de neutrones, manteniendo la reacción en cadena. Estos pueden ser uranio, agua, agua pesada, grafito. Vainas. Son dispositivos que encierran el combustible para evitar la fuga de gases generados de la reacción en cadena. Estos están construidos en aleaciones metálicas de circonio o aluminio. Vasija. En ella se encuentra inmerso el reactor impidiendo la salida de material radioactivo, en caso de fisura en las vainas. Generadores de vapor. Es un recipiente que contiene agua proveniente del condensador, en ella se encuentra sumergido un ducto por el cual circula agua caliente desde el reactor. Cuando entra en contacto con el agua almacenada le transfiere calor convirtiendo parte de esta en vapor para ser enviado a la turbina. El agua que circula por los ductos vuelve al reactor para elevar de nuevo su temperatura y reiniciar el proceso. Tipos de reactores. Los reactores nucleares se clasifican, de acuerdo con la velocidad de los neutrones que producen las reacciones de fisión, en reactores rápidos, reactores térmicos. Los reactores térmicos se pueden clasificar según el moderador que utilicen. Generalmente, cada moderador tiene asociado un tipo de combustible y un tipo de refrigerante. Las diferencias esenciales entre estos reactores son los siguientes. Reactores de agua ligera. Dentro de este grupo existen dos tipos de reactores. Reactor nuclear de agua a presión, PWR. Este tipo de centrales se denominan así porque el agua natural o ligera, que actúa como refrigerante y moderador del reactor nuclear, está a una presión superior a la saturación con el fin de impedir su ebullición. La presión media del refrigerante es de 157 atmósferas y su temperatura normal. Reactor nuclear de agua a ebullición, BWR. En estas centrales el agua natural o ligera actúa como refrigerante y moderador del reactor nuclear.
El agua, mantenida a una presión de unas 70 atmósferas, entra en ebullición y el vapor producido va directamente a la turbina. Por esta razón, a diferencia de las PWR, no tienen generador de vapor. Reactor de agua pesada, HWR emplea como combustible uranio natural, en forma de óxido, introducido en tubos de circonio aleado. Su principal característica es el uso de agua pesada como moderador y refrigerante. Reactor de uranio natural, gas y grafito, GCR. Estos reactores, cuyo combustible es uranio natural en forma de metal, emplean grafito como moderador y se refrigeran por anhídrido carbónico. Reactor avanzado de gas, AG. Las principales diferencias se presentan en el combustible. Estos utilizan óxido de uranio ligeramente enriquecido y dispuesto en tubos de acero inoxidable. Reactor refrigerado por gas a temperatura elevada, HTGCR, difiere del anterior en tres aspectos principales. Utilización del helio como refrigerante, en lugar del anhídrido carbónico, combustible cerámico, en vez de metálico, y temperaturas del gas mucho más elevadas. Reactor reproductor rápido, FBR. La principal característica de los reactores rápidos es que no utilizan moderador y que, por tanto, la mayoría de las fisiones se producen por neutrones rápidos. El núcleo del reactor consta de una zona fisionable, rodeada de una zona fértil en la que el uranio 238 o uranio natural se transforma en plutonio. El refrigerante es sodio líquido, el vapor se produce en intercambiadores de calor. Su nombre de reproductor alude a que en la zona fértil se produce mayor cantidad de material fisionable que la que consume el reactor en su funcionamiento, es decir, más combustible nuevo que el que se gasta. Desechos nucleares. Los residuos radiactivos son residuos que contienen elementos químicos radiactivos que no tienen un propósito práctico. Es frecuentemente el subproducto de un proceso nuclear, como la fisión nuclear. El residuo también puede generarse durante el procesamiento de combustible para los reactores o armas nucleares o en las aplicaciones médicas, como la radioterapia o la medicina nuclear. Se pueden clasificar por motivos de gestión en residuos desclasificables, o exentos. No poseen una radiactividad que pueda resultar peligrosa para la salud de las personas o el medio ambiente, en el presente o para las generaciones futuras. Pueden utilizarse como materiales convencionales. Residuos de baja actividad. Poseen radiactividad gamma o beta en niveles menores a 0,04 GBq por metro cúbico si son líquidos, 0 GBq por metro cúbico si son gaseosos. Solo se consideran los de esta categoría si además su período de semidesintegración es inferior a 30 años. Deben almacenarse en almacenamientos superficiales. Residuos de media actividad. Poseen radiactividad gamma o beta con niveles superiores a los residuos de baja actividad pero inferiores a 4 GBq por metro cúbico para líquidos, gaseosos con cualquier actividad. Al igual que los residuos de baja actividad, solo pueden considerarse dentro de esta categoría aquellos residuos cuyo período de semidesintegración sea inferior a 30 años. Deben almacenarse en almacenamientos superficiales. Residuos de alta actividad o alta vida media. Todos aquellos materiales emisores de radiactividad alfa y aquellos materiales emisores beta o gamma que superen los niveles impuestos por los límites de los residuos de media actividad. También todos aquellos cuyo período de semidesintegración supere los 30 años, por ejemplo los actínidos minoritarios, deben almacenarse en almacenamientos geológicos. Energía biomasa. Conjunto de materia prima, orgánica de origen animal o vegetal. Es una energía renovable porque la biomasa, es la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Fotosíntesis. Transformación de la energía lumínica en química. Elaboración de su propio alimento por parte de las plantas verdes. Fotosíntesis es función principal de los rayos del sol. La absorción o captación de dióxido de carbono depende de tres factores. Concentración. Temperatura. Intensidad de la luz solar. Fenómeno de respiración de las plantas. 1 metro cuadrado de hoja de árbol genera 3 litros de oxígeno barra hora. Un árbol grande puede proporcionar oxígeno para el metabolismo de 3 personas.
Principal absorbedor de dióxido de carbono es el mar. Tipos de biomasa. Residuos forestales. Solo el 20% se aprovecha como madera, 40% ramas, 40% astillas, corteza, aserrín. Residuos agrícolas. El 60% son de origen en el campo, parte de la planta. Plantaciones energéticas. Plantas de crecimiento de 10 años, arbustos, maíz, trigo, oleaginosas, producción de bioetanol. Desechos industriales. Son ricas en carbohidratos, cáscaras. Desechos orgánicos. Papel, cartón, producción de metano. Procesos de combustión directa. Densificación. Esta se refiere al proceso de compactar la biomasa en briquetas, para facilitar su utilización, almacenamiento y transporte. Las briquetas son para usos domésticos, comerciales e industriales. Procesos termoquímicos. Producción de carbón vegetal. Este proceso es la forma más común de la conversión termoquímica de temperatura mediana. La biomasa se quema con una disponibilidad restringida de aire, lo cual impide que la combustión sea completa. El residuo sólido se usa como carbón vegetal, el cual tiene mayor densidad energética que la biomasa original, no produce humo y es ideal para uso doméstico. Gasificación. Tipo de pirólisis en la que se utiliza una mayor proporción de oxígeno a mayores temperaturas, con el objetivo de optimizar la producción del llamado gas pobre, constituido por una mezcla de monóxido de carbono, hidrógeno y metano, con proporciones menores de dióxido de carbono y nitrógeno. Este se puede utilizar para generar calor y electricidad, y se puede aplicar en equipos convencionales, como los motores de diésel. Procesos bioquímicos. Digestión anaeróbica. La digestión de biomasa humedecida por bacterias en un ambiente sin oxígeno, anaeróbico, produce un gas combustible llamado biogás. Combustibles alcohólicos. De la biomasa se pueden producir combustibles líquidos como etanol y metanol. El primero se produce por medio de la fermentación de azúcares y, el segundo por la destilación destructiva de madera. Biodiesel se compone de ácidos grasos y éteres alcalinos, obtenidos de aceites vegetales, grasa animal y grasas recicladas. A partir de un proceso llamado transesterificación, los aceites derivados orgánicamente se combinan con alcohol, etanol o metanol, y se alteran químicamente para formar éteres grasos como el etilo-metiloéter.